Pues eso, bienvenidos y bienvenidas, muy buenas tardes y gracias por venir. Antes de continuar, Tamara. Hola, probando, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Me lanzo? Bueno, eso era de prueba. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí y bueno, y por apoyar estas iniciativas que siempre se enriquecen también con la afluencia de público. Es la segunda vez que Tamara me proponía hacer una charla, bueno, tener una intervención en el ciclo. Naila, ven. Ven aquí a primera línea que seguramente... Bueno, no te preocupes. Bueno, espero no causar el mismo efecto en el resto en el resto de los asistentes. Como iba diciendo, es la segunda vez que Tamara me propone participar en el ciclo. La otra vez, no recuerdo por qué le dije que no. Bueno, sí, porque iba muy justo de tiempo. Esta vez me lo dijo con mucha antelación, pero igualmente he ido justísimo de tiempo. Pero entre las distintas opciones que tenía para traeros aquí, me fui, ¿cómo se dice ahora?, a la zona de confort. Es decir, en lugar de prepararme una charla sobre, no sé, sobre arte contemporáneo, sobre cualquier otro tema, pues digo, voy a hablar de algo que he hecho yo y que en consecuencia conozco bastante bien y no requiere demasiada preparación. Así que espero que el exceso de confianza no me juegue una mala pasada. Lo que traigo para presentaros es un trabajo fotográfico, un proyecto que se puede llamar desde hace 3, 4 años. Lo hago en mi pueblo. Yo, como creo que casi todos los que estáis aquí sabéis, vengo de Galicia, aunque, aunque eso siempre genera dudas, rarezas, y me preguntan, ¿pero de Galicia, de Galicia? Dice, sí, 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 yo me crié allí. Dice, ¿pero de dónde eres? Digo, bueno, yo tengo un poquito de aquí y de allá, pero siempre he entendido que por los años en los que me tocó vivir en aquella tierra, tengo una vinculación muy especial y aparte de eso, pues mi madre sigue viviendo allí, parte de mi familia, y, eh, y viví en el mundo rural. Lo que os traigo es un ensayo fotográfico de ese mundo. Es un caso personal, muy particular, pero que a través de la reflexión me di cuenta o fui consciente de que lo que era una cuestión más bien personal y que respondía a cuestiones particulares de mi casa, por decirlo así, era fácilmente relacionable con otras situaciones similares. Es decir, de lo personal se podía inferir una dimensión más social, más política, si queréis, más global. Lo que muestro en este trabajo, lo que trato de mostrar, tiene que ver con la realidad actual del mundo rural. Es un tema que en los últimos años es muy recurrente, muy vinculado a las reflexiones y discusiones en torno a la España vacía, la España vaciada, como también se dice, y es una problemática que da cuenta de los problemas del rural y las dificultades que tienes para solventarlos, pero también tiene una parte que es muy interesante que tiene que ver con la reivindicación, ¿no? O sea, con la posibilidad de que la gente de los pueblos pueda desarrollar un proyecto de vida de una manera más o menos solvente sin tener que acabar dejando vacíos los pueblos, ¿no? Entonces, me gustaría contaros el origen de este proyecto, o sea, cómo me dio por fotografiar esta realidad y también os traigo una selección de las fotografías que he ido haciendo en estos años y también me gustaría, pues bueno,
ya hablando específicamente de fotografía, comentar algún aspecto más estrictamente relacionado con la estética, ¿no? Porque también en este trabajo eh, se puede ver, entiendo, mi propia evolución como fotógrafo o como tipejo que hace fotos, vamos. Entonces, antes de continuar, me gustaría leeros el texto que acompañó la segunda exposición que hice de este trabajo. Lo he expuesto en 2 ocasiones, partes, nunca todo, porque entiendo que es un trabajo que tampoco está cerrado. Todavía tengo muchísimo material sobre el que seguir trabajando, cribando y puliendo. Y bueno, y quién sabe, que sería mi aspiración, pueda terminar haciendo un pequeño librillo que me quede, de recuerdo y de archivo de esta etapa. Como os digo, os voy a leer el texto que acompañó la segunda exposición y luego os cuento más cosas. Se titula De un obligado vivir y va encabezado por una frase de un escritor gallego muy importante, Castelao, Alfonso Rodríguez Castelao. De un obligado vivir, a nosa vaca tengo pesebre en Galiza e os tetos en Madrid. Luego, si queréis, comentamos esa frase. Y dice así el texto. Las grandes narrativas de nuestra cultura cuentan la historia de un viaje de ida y vuelta. En ese sentido, mi historia no es distinta. Siendo aún muy joven, dejé la casa de mis padres. Anclada en el rural gallego, no distaba de ser la típica granja lechera que, de tamaño mediano, es frecuente encontrarse por allí. Grandes espacios diáfanos, prados y colinas de un verde perenne y, por supuesto, gente ruda pero amable, cuya ética del trabajo nada tiene que envidiar a otras más reputadas. Lo que dejé atrás, más allá del suave bálsamo que la memoria imprime a los recuerdos juveniles, era bien distinto a lo que me encontré a mi regreso al cabo de 10 años. Donde antes había una actividad frenética, todo lo frenética que pueda ser la vida en el campo, con un sinnúmero de tareas, espacios ocupados por ganado y otros animales, ahora presentaba un aspecto más bien triste y en buena medida y por segmentos abandonado. Todo había ido a menos y la decadencia se sentía en las paredes. Ese reencuentro con el lugar en el que crecí causó un impacto del que no pude sustraerme. Volví a recorrer esos espacios mientras me preguntaba cómo había sido posible que, en tan poco tiempo, todo se hubiera ido al traste. Había, desde luego, razones particulares, propias de la idiosincrasia de mi casa, pero también había un punto en el que lo personal y lo familiar se topaba con lo político. Los problemas del mundo rural son conocidos y desde hace tiempo el debate en torno a ellos es recurrente. Sin ir más lejos, mientras escribo estas líneas, está teniendo lugar la enésima manifestación de ganaderos que reclaman un precio justo para sus productos. He querido registrar y contar algunos aspectos de esta historia a través de la fotografía. No he buscado, sin embargo, recrearme en el drama, sino que, sin eludirlo, he querido dejar constancia de que, a pesar de todas las miserias personales, sociales y políticas, la vida siempre encuentra algún resquicio por el que entrar o, según se mire, salir. Esto lo escribí en 2021, aquí en Santander. Como digo, encabezaba la segunda parte de este trabajo que expuse. Lo primero que me gustaría comentar de ello, aparte de la frase que encabeza el texto de Castelao, que es una frase de los años 30, en la que habla de una realidad que particularmente ha afectado al mundo rural gallego y que lo decía de una manera genial, ¿no? Increíblemente sintética, ¿no? Nosotros tenemos la vaca, pero la ordeñan en Madrid. Cuando yo le pasé este texto a un amigo mío de la infancia de Galicia, y me dijo, joder, qué bueno que te acordaras de Castelao. Dice, pero ahora sería más bien, nosotros tenemos la vaca, pero la ordeñan en Bruselas con sucursal en Madrid, ¿no? Digamos que da cuenta también de la reconfiguración de esa realidad. Este texto que os acabo de leer tiene un componente personal muy importante, como salta a la vista, y es un punto al que yo he tenido que llegar. A mí me daba muchísimo pudor abordar este tema, y de hecho, ahora lo veréis, en la primera parte que expuse de este trabajo, no había ni una referencia personal, no había, salvo el encabezado con mi nombre, es decir, la firma, por decirlo así, y no me atreví a contar nada. Así que es un trabajo que hice, digamos, desde una distancia muy importante,
muy grande y que no terminaba de atreverme a, digamos, a mostrar que, pues bueno, pues que estaba hablando de mí, de mi casa, de mi familia, de mi madre y de otras tantas cosas. Es un punto, por tanto, al que he tenido que llegar, al de atreverme a presentarlo como algo vinculado a la experiencia personal muy directa, ¿no? Y muy inmediata. Antes de eso, antes de llegar a ese punto, pues bueno, me dio por abordar este trabajo a partir de una propuesta muy inesperada. Yo llevo realmente muy poco tiempo haciendo fotografía o haciéndola de esta manera y coincidió que estaba en casa de un amigo y llegó un tipo, por decirlo así, aunque es un tipo al que le tengo mucho aprecio, que es Jesús Alberto, algunos seguramente lo conozcáis, y sin haber visto gran cosa me propuso hacer una exposición o participar en una exposición colectiva de jóvenes, ¿no? De gente que está empezando y que, bueno, que a través de esa propuesta le daba la oportunidad de poder exponer su trabajo. Yo tuve muchas dudas, como os digo, llevaba muy poquito tiempo haciendo fotografía y, no obstante, después de dar una vuelta, de consultarlo con amigos, en el sentido de, oye, ¿lo veis? ¿Me veis? Digo, bueno, estás muy verde, pero ¿por qué no? O sea, para marcha atrás ni un paso, ¿no? Afróntalo y ya verás cómo te va a ayudar a crecer. Entonces, entre los distintos temas que a mí me interesan y me interesaban y que podía plantearme abordar seriamente a través de la fotografía de cara a esa exposición, pues estaba el hecho de que yo me fui de casa con 17 años y en una situación también un poco complicada en lo personal. Por eso digo en el texto que no volví 10 años después, pues bueno, no tenía muy buena relación con mi madre para que no, no se especule y era un tema que, bueno, que llevaba muchísimo tiempo arrastrando y hacía muy poquito que mi madre y yo habíamos restablecido nuestra relación y yo realmente, al volver a casa, después de todo ese tiempo fuera, lo viví como no tanto como un shock, pero sí me impactó mucho la diferencia con la que me encontré respecto al sitio que yo había dejado, ¿no? Y entonces digo, joder, ¿qué ha pasado aquí, no? Que sí ya tenía alguna lectura relacionada con el tema de la España vacía o vaciada, digamos, era más o menos consciente de los problemas que afectan al mundo rural y demás, pero en este caso, padecerlo en carne propia, pues que me estimuló. Entonces decidí que para esta propuesta que me habían hecho de exposición, lo más conveniente, pues igual era afrontar este tema que me servía en parte también para exorcizarlo en cierto modo, para canalizarlo hacia algún lado y cumplir además con ese objetivo. Pero mi propio pudor y mis propias inseguridades, sobre todo relacionadas con la misma práctica fotográfica, pues supusieron que ese trabajo se quedase en una aproximación muy fría. Las fotos que os voy a ir pasando ahora corresponden a las que expuse en ese momento. Luego me gustaría que viéramos las de la segunda exposición, la que iba acompañada del texto que os he leído, y a partir de ahí también podamos comentar, valorar un poco la transición o la evolución que yo creo que se da en términos temáticos y también se da en términos estéticos y vamos, que creo que son mejores fotos, ¿no? Aunque no necesariamente son las que mejor dan cuenta de la cuestión a tratar. Cuando abordé el primer trabajo, también por la misma inseguridad, por mis propias inseguridades, a la hora de hacer fotografía y a la hora de plantear una exposición, me impuse como un corsé que pudiera contar, que contase exactamente lo que tenía que contar. Es decir, no fueron unas fotografías especialmente libres, me había planteado el tema, había pensado qué cuestiones quería que apareciesen
reflejadas en esa primera exposición. No tenía un límite de fotos, aunque luego se quedó en 17, si no recuerdo mal. Sí, se quedaron muchas fotos fuera. Y yo creo que eso es algo que se nota. Os voy a ir pasando alguna. No, a mí no me gusta comentar foto a foto, me gusta más dar el contexto para que el espectador se haga su idea y que consiga transmitir. Una cosa muy bonita, quizás de la más interesante que me pasó en esa primera exposición, fue que al no poner ningún tipo de referencia, más allá de mi firma, no puse de dónde estaban hechas las fotos, no puse que eran en mi casa ni en la granja de mi familia, no, digamos, nada de nada. A mucha gente que le gustó y me lo transmitieron, me hacían preguntas del tipo, oye, ¿esto dónde lo has hecho? ¿En la Vega de Paz? ¿Esto lo has hecho? Tengo un amigo que es de León y aunque él no viene del ámbito agropecuario, digamos, o sea, es de familia de mineros, pero también ha visto cómo progresivamente en su pueblo la cosa ha ido yendo a menos. Le mandaba fotos de las fotos expuestas a su padre y dice, pues que esta escena es igual, ¿sabes? Aunque no sea exactamente lo mismo, tiene que ver con eso. Es decir, que de aquella exposición, con mucha autocrítica, por un lado también me quedo con algo que para mí era fundamental y era la base de la reflexión que yo hacía. Es decir, este es un caso particular, es un caso personal que raya lo íntimo, pero las problemáticas que afectan y que hacen que esa realidad vaya en esa línea son fácilmente reconocibles en otros ámbitos, no solamente del entorno, que es muy evidente, o sea, lo que pasa en mi casa y lo que me pasa a mí con mi familia y con la granja de mi familia, le pasa a mis colegas, o sea, a mis colegas de allí de toda la vida, sobre todo, vamos, específicamente a los que venían de un mismo origen, es decir, hay un cambio generacional, nosotros nos vamos a las universidades y a las ciudades y no nos quedamos en los pueblos, ¿no? Ahí hay muchas razones, que podremos comentar alguna más adelante. Os voy a pasar las fotos de lo que fue esa primera exposición, es una selección muy cortita, y os voy comentando si queréis alguna cuestión. No lo he dicho al principio, pero podéis interrumpirme cuando queráis. Mi idea es no hablar mucho más allá de media hora. Sí, ya llevo 10 minutos, más de media hora, 40 minutos, y lo interesante sería que pudiéramos comentarlo con vuestra participación. Y que me preguntéis lo que queráis, que no me da miedo. Entonces, os paso las fotos de continuo. También esta exposición, a la hora de montarla, siempre digo que una exposición es un género distinto dentro de la fotografía, o lo que puedan, no sé, Tamara, que tiene mucha más experiencia que yo en esto, o Silvia, que está por aquí también, o Javi, que tiene muchísima. Igual puede estar de acuerdo, ¿no? E incluso lo podemos comentar. Digo que es un género distinto porque tiene una lógica también distinta, ¿no? Y muchas veces la foto que más te gusta o la que o yo qué sé, o la que consideras incluso que es mejor desde el punto de vista estético, no es la que mejor encaja, toda vez que te plantees la exposición con un hilo conductor, o que no necesariamente tiene por qué ser así. Yo tengo en mi cabeza, como sabéis, he estudiado historia, pues tengo la narrativa como muy inserta en el hipotálamo, y trato siempre de construir pequeñas narrativas en casos específicos como el de una exposición. Entonces, esta, que yo creo que es todo muy evidente, ¿no? Es todo muy evidente que ella. También traté de construirla así, por eso os paso las fotos y luego paso a comentaros algunas de las cuestiones que hay en ello, ¿no? ¿Lo veis bien, verdad?
Aquí se ven un poquito más oscuras de lo que realmente son. Como os decía, esta selección de fotos y la forma en la que preparé esa exposición están en el mismo orden en el que fueron mostradas en sala. Mm, respondía, pues, trataba de establecer un hilo conductor, un hilo narrativo elemental, pero sobre todo me interesaba apuntar los que yo entendía y que estaban más a mi mano, que eran algunas de las cuestiones centrales para tratar de comprender por qué se daban esos problemas que afectaban al mundo rural. Desde luego, la narrativa, empezar abriendo una puerta o con una puerta cerrada, se entiende bien. Con esto quería dar cuenta precisamente de ese progresivo abandono, es decir, son lugares de trabajo, lugares, almacenes en los que se supone que debería haber una actividad y por tanto, no tanto como un cuidado, pero sí cierto orden, pues te encuentras con sitios pensados para mucha actividad, incluso para albergar mucho ganado. Bueno, la granja de mi familia era bastante grande. Para albergar muchos ganados, de repente te los encuentras vacíos. No están vacíos porque las vacas estén fuera en el prado, ¿no? Que bien podría haber sido, sino precisamente porque donde antes había 150 vacas, pues ahora había 20 o 25, ¿no? Y como os digo, intentaba plantear un poco el contexto y el escenario y luego, pues alguna de esos temas que a mí me parecían importantes para entender por qué la gente no se queda en el campo y por qué la gente no ve ahí una opción de vida, ¿no? Por ejemplo, en esta foto, yo siempre he tenido muy presente una frase que se decía mucho, ¿no? Y es que las vacas y la vida de una ganadería es muy esclava, ¿no? O sea, las vacas no tienen domingos, ni festivos, ni yo qué sé. O sea, siempre me acuerdo, pues, cuando ibas a una comunión, siempre tenías que volver corriendo, ¿no? Porque había que ordeñar por la tarde, ¿no? Siempre estabas un poco en esa dinámica. Y la frase que por lo menos se decía en mi pueblo y que escuché más de una vez es que bueno, pues que es una vida muy esclava, ¿no? Y aquí la quise representar em, pues con esta idea, ¿no? O sea, la idea de la doble estabulación, ¿no? Está estabulado el ganado, pero también los sujetos, ¿no? Los trabajadores que se dedican a esta labor. La exposición en su día, pues esto funcionaba como un díptico, estaba uno encima de la otra, y la idea era precisamente transmitir ese concepto. Ya os digo que era todo muy evidente, lo tenía todo muy pensado, estaba casi ilustrando una idea, que es una forma que es muy, muy diferente a como yo concibo ahora, hoy por hoy ya la fotografía, ¿no? Que es un poco más libérrima en ese sentido, aunque esté trabajando sobre un tema concreto. Y, y bueno, y aquí pues eso, quise reflejar un poco esa noción de que es una vida que no te permite demasiado espacio para esparcimiento. Os diré además que eh, hoy en día la cosa incluso, por lo menos las experiencias que conozco más directamente o de manera más cercana, la cosa incluso va peor. Porque lo que está ocurriendo es que las granjas medianas y pequeñas han ido desapareciendo y se está dando un proceso de concentración, ¿no? Y los que tienen más posibilidades aquí no lo extiendo a toda Galicia, ni mucho menos. Aquí hablo ya directamente de casos que conozco y del entorno en el que yo me crié. Y los que tienen más posibilidades de poder seguir haciendo esta labor son granjas cada vez más grandes y más intensivas, que requieren muchísimo más trabajo. O sea, el vecino de mi aldea, ¿no? Como se dice ahí en Galicia, de mi aldea, que sigue, que mantiene la actividad más digamos, o que está más activo,
que sigue, digamos, con su producción, por ejemplo, es el que ha alquilado las fincas y las naves o la granja a mi madre, ¿no? O sea, pero cada vez es una actividad más grande. En lugar de ordeñar 2 veces al día, pues ordeña 3. O sea, tiene, no sé cuántas cabezas de vaca tendrá, pero muchísimo, ¿no? Y yo cuando voy al pueblo es una constante, ¿no? Digo, joder, ¿y esta gente cuándo descansa, no? Esta gente qué vida tiene. Y hablando con ellos, pues te dicen, joder, es que esto ya va por producción. O sea, ya va por cantidad. O sea, como la leche, por ejemplo, no termina de tener el valor adecuado por 1000 razones, quizás por Bruselas, como decíamos antes, pues la forma de mantener, digamos, unos ingresos que te permitan seguir viviendo, ya no sé si decir en buenas condiciones, es el volumen. O sea, ya no es un trabajo tan cualitativo, sino que es mucho más intensivo y en consecuencia también cuantitativo. Es una de esas cosas que se pueden, bueno, que se van observando, que he ido observando y que me llaman la atención, ¿no? O sea, si era un trabajo muy esclavo que ha hecho muy difícil que alguien vuelva al campo, incluso aunque haya salido, ¿no? Pues la situación está que va a más, ¿no? Y esa situación más complicada todavía. Aquí, lógicamente, traté también de anotar otro de los que es de los problemas que se dan en el rural, ¿no? Están todos conectados entre sí, lógicamente, y es el del envejecimiento. Es decir, quien va quedando en los pueblos pues son las personas mayores que ya se van jubilando, o alguno se queda con 1 o 2 vaquillas para entretenerse, y cuando no, pues tampoco, y bueno, tiene unas gallinas o lo que sea, ¿no? Pero es uno de los problemas. Bueno, envejecer lógicamente no es un problema. El problema realmente es que no hay relevo generacional. Es decir, no hay continuidad. Es gente, bueno, que ha trabajado toda su vida y que, sin embargo, eh, aún queriendo pasar el relevo, no ha habido manera. Por ejemplo, yo tengo un vecino en mi pueblo que era uno de mis amigos de la infancia, al que sus padres, pues bueno, hicieron una inversión tremenda, renovando la maquinaria, renovando también todos los aperos, digamos, es decir, modernizando las instalaciones de su granja y de su explotación, porque contaban que él se iba a quedar con ello, ¿no? Y parece ser que en algún momento mostró interés por eso, ¿no? Pero como tantos, pues acabó la secundaria, salió del pueblo, vio algo de mundo y dijo, pues, pues allí no vuelvo, y vuelve de visita, ¿no? Y a ellos les pasó precisamente esto, ¿no? O sea, trabajan toda una vida, tienen sus ahorros y dicen, bueno, como va a continuar el chaval, le, le vamos a dejar todo en orden, ¿no? Y todo bien preparado para que pueda, digamos, ir a por la siguiente generación. Y no. Y eso también pasó en mi casa. No conmigo, porque bueno, ya os dije que yo me fui de casa de aquella manera, pero le pasó a mi madre con mi hermano. También hizo una inversión para comprar maquinaria, para renovar la cuadra, comprar vacas, bueno, en fin, todo, digamos, ponerle en sus manos todo lo necesario para que pudiera continuar con la labor, y sin embargo no hubo suerte. Y esa falta de relevo, cuando se da, en muchos casos, hay casos particulares en los que obviamente sí hay una continuidad, muy pocos, yo conozco muy pocos, son muy pocos de mis amigos o vecinos o conocidos que se hayan hecho cargo de la cuadra o de la granja de su familia. Y algunos de ellos ya en cooperativas y cosas por el estilo. Y muchos, que esto es una cosa muy curiosa, la mayoría de los chavales y digo chavales en consecuencia porque suelen ser mayoritariamente chicos, también hablo de mi experiencia en ese sentido, muchos de ellos terminan quedándose porque tienen más interés, como digo yo, por el cacharreo, por las maquinarias, que por el hecho en sí de cuidar ganado, de ordeñar, de estar digamos, más vinculado y más esclavizado, si queréis, a lo que es el trabajo directamente con el ganado. Como digo, se dan a veces esos casos de continuidad generacional, pero, y esta es otra cosa también
que pude observar y que en mi casa se daba de manera claramente, se me daba claramente, es que cuando viene ese relevo generacional tiene que ver con la inmigración. Es decir, con inmigrantes que terminan acabando en el mundo rural haciendo distintas labores. Es algo que creo que está bastante extendido, no tanto en el mundo agropecuario, si queréis, o gallego, aunque también hay bastante, quizás es más evidente digamos, en el mundo agrario castellano, incluso del sur, pero sí es cierto, y era una cosa que quería notar también de esa manera, porque eso me tocaba además directamente, que esas posibilidades de que haya un relevo, una continuidad, muchas veces tiene que ver o pasa porque llegue población foránea, que por muchas razones puede terminar asentándose, que no siempre es el caso tampoco, ¿eh? Sencillamente lo quería anotar, no tanto como tesis, sino como otra parte, otra arista de esa realidad que uno se puede encontrar ahí. Y era dentro de esa primera exposición que hice, de esa primera muestra, también era un poco el pequeño punto de esperanza. Digo, no es todo tan negro ni tan oscuro, ni es la esclavitud, ni es el envejecimiento, sino que también se puede abrir un momento, un espacio para, bueno, pues para que haya niños y que los niños jueguen. Esa era un poco la idea que trataba de mostrar con este díptico. Aquí volví a insistir otra vez en la idea de los espacios, el momento del recreo. Este señor que sale en esta foto es un trabajador de allí de mi casa, es un personaje súper curioso y muy interesante, porque es un manitas increíble, es un tipo que tiene unas habilidades que a mí no dejan de sorprenderme. Y, y bueno, nos hicimos muy amigos, yo no lo conocía, lógicamente, porque yo había estado fuera y a la vuelta nos hicimos muy amigos y él, pues bueno, se convirtió en uno de mis modelos preferentes, digamos, muy buena sintonía. Y aquí lo retraté y lo quise retratar, pues, el momento de asueto, sin recrearme demasiado. Es tuerto y lo puse en relación con una foto en la que está todo oscuro, pero de repente hay un punto por el que entra o incluso sale la luz. Me recreo un poco más también en los espacios, ¿no? Esos espacios abandonados, como digo, subyace el intento de narrativa, hemos entrado por la puerta, salimos. Esta foto aquí no se ve demasiado bien, pero es una de las naves, de las cuadras de allí, y es una que en aquel entonces estaba en completo desuso. Era, vamos, horrible. Estaba hecha polvo. Aquí apenas se aprecia por bueno, pues yo qué sé, por las condiciones del cañón. Eso es una carretilla totalmente. Quedaos con la carretilla porque, bueno, en la foto del cartel había una carretilla. Esa idea, bueno, y la idea de salida, ¿no? Dentro de esa narrativa y, bueno, y la salida pues que puede salir a un campo abierto y quién sabe, el campo puede estar yermo o yermo o en barbecho, ¿no? Y dirigirse pues a un horizonte un poco alto. Como os digo, es una exposición en la que todo es muy evidente. Yo tenía mucho miedo de no cumplir ese objetivo y me aferré a lo que sabía, que era más o menos contar alguna historia, ¿no? Contar alguna historia de alguna manera. Así que todo está ahí. Yo recuerdo que Javi, que está por aquí, que me ayudó muchísimo durante todo el proceso, yo le decía, tío, lo que quiero es que quede algo digno, ¿eh? O sea, que quede algo digno. Entonces, esto me cogió al poco de esa vuelta, ¿no? Y yo estaba todavía con shock, ¿no? Y aparte de que tenía la influencia en ese momento más marcada de un fotógrafo portugués, que es súper oscuro y súper dramático, así que todo estaba en ese punto todavía de joder, ¿qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué está todo así? ¿Por qué está esto abandonado? Esto no estaba así, ¿no? O sea, ¿y por qué no sé, hay tan poco de lo que había, ¿no?
Y ahí, pues bueno, intenté recoger eso de la mejor manera que pude. Em, el tema no acabó ahí, hice esa pequeña exposición, pero desde entonces, cada vez que vuelvo a Galicia, que vuelvo 2 veces al año, una fijo, que es Navidades, y suelo volver 1 o 2 veces al año, dependiendo de mi tiempo, y sigo haciendo fotos, ¿no? Y en buena medida ya he conseguido quitarme un poco ese pesimismo, ¿no? También porque, bueno, la cosa ha ido evolucionando. En aquel momento mi madre estaba en una situación también más complicada, estaba intentando, digamos, hacer unos equilibrios bastante precarios, intentando continuar a pesar de que, continuar, digamos, con la granja, a pesar de que no iba a haber un relevo. Ya empecé, digamos, a retomar cierta complicidad con ella, una complicidad que habíamos perdido, ya hablábamos más, nos preguntábamos más, yo le insistía mucho en que tenía que abandonar esto, o sea, porque estaba ahí, digamos, estaba como el de la foto anterior, ¿no? Estaba, digamos, atrapada, trabajando para que eso no tuviera continuidad. Mi madre es muy joven, o sea, tiene 53 años, yo tengo 33, imaginaos. Y estaba, vamos, yo la veía en ese sentido muy, muy enterrada, ¿no? Y durante este tiempo, durante estos 3, 4 años, pues también la he ido viendo mejor y eso también ha contribuido a que cambie mi percepción de la situación. Hoy por hoy ya no tiene vacas directamente, sí mantiene cerdos, gallina y todo eso, pero bueno, básicamente para el autoconsumo. Y todo eso, como digo, ha ido influyendo también en mi forma de ver toda esta realidad, ¿no? También la he ido viendo mejor, la he ido viendo más alegre. Al volver yo en sucesivas ocasiones, eh, he alterado mi perspectiva. Ya al estar también con todas estas preguntas y estas cuestiones en la cabeza e ir tratando de aclararla o encontrar alguna respuesta, eh, que me han dado pie a hablar con distintas personas, pues bueno, pues también soy más consciente de lo que pasa ahí. Y como digo, he seguido siempre haciendo fotos. El año pasado, bueno, hace ahora exactamente un año, pues surgió otra ocasión de exponer algo. Y decidí pues exponer una segunda selección de fotografías de este trabajo que se expuso en Torrelavega y bueno, y creo que tiene un cariz distinto, es a la que corresponde, como ya decía antes, el texto, y me interesaba sobre todo no recrearme, por un lado, en un excesivo esteticismo, es decir, no quería estetizar en exceso esa realidad. Quienes me conocéis sabéis que incluso en la fotografía me gusta que estéticamente estén resueltas, ¿no? Que sean bonitas, además de que puedan contar alguna cosa. Y como digo, no quería recrearme en un excesivo esteticismo, pero tampoco quería recrearme en el drama. Es decir, pues mira, tío, esto ya está, es lo que hay. O sea, no ayudas recreando, ¿no? Y luego otra cosa, que esa nostalgia solamente era mía, ¿sabes? Esa nostalgia de un rural que fue de una manera, porque yo soy el que se había ido y había vuelto, había estado aquí en mis mundos capitalinos, en la universidad y no sé cuántas cosas más, y de repente vuelvo esperando encontrarme algo de lo que había dejado atrás, pero que también me doy cuenta de que es una nostalgia y una morriña, diríamos, que solamente estaba en mi cabeza, ¿no? Y ya voy un poco, digamos, poniéndome de nuevo en situación. Este texto que os he leído antes y esta exposición ahora sí, después de haber pasado ese proceso, me atreví a ponerle un título, me atreví a escribirle un texto en clave personal. La otra también tenía un texto, pero que no estaba en la sala, y era un texto, vamos, aburridísimo, y visto desde hoy también horrible, ¿no? Era un texto que hablaba de la España vacía, del envejecimiento, del relevo generacional, de las dificultades económicas y de todas estas cosas que os he contado, ¿no? Pero como si estuviera hablando yo qué sé, pues efectivamente, de una granja de la Vega de Paz, con cuyas personas o que viven ahí no tengo ningún tipo de relación. Pues en este ya parece que fui madurando y fui echándole un poco de coraje y dije, bueno, si vas a mostrar, pues
muéstralo bien. Y aquí sí ya me atreví a introducir ese componente personal y, y le puse, como digo, título, escribí este texto que os leí antes y bueno, y ahora os muestro las fotos en la que, como decía antes, trato de no recrearme en el drama y también dar cuenta joder, de que las cosas pueden estar mal o pueden estar regular o pueden incluso estar muy bien, pero estando mal la gente y las personas seguimos viviendo y estemos donde estemos y casi en cualquier circunstancia, siempre encontramos un momento pues para divertirnos, digamos, para alimentar la vida en el más amplio sentido de la palabra, en torno a una mesa, con vino, con música, y eso también quise reflejarlo aquí. Os hago un apunte antes de mostraros las fotos. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa, por cierto? ¿No? Esperamos al final. Espero que participéis, que no lo quiero decir todo. El título que le puse a esta segunda parte, de Un obligado vivir, es el verso de una canción de una cantautora gallega que se llama Sés, que os recomiendo muchísimo. Y la canción se titula Milonga de aquí. Y yo, bueno, la había visto en YouTube y todo esto, y en un directo ella explica que ella, bueno, pues escribe una canción que le sale una milonga, pero que habla de la realidad gallega, ¿no? Digamos, habla de su realidad inmediata, pero ella explica, ¿no? Pero la milonga es un ritmo, digamos, foráneo, ¿no? Sudamericano. Y sin embargo habla de esto, ¿no? Y me gustaba mucho la idea de un poco aprovecharme de su genialidad para también transmitir, aunque fuera de una referencia muy, muy encriptada, esa noción, ¿no? O sea, de aquí, de allá, pero al final vehiculado de manera que nos podamos reconocer mínimamente en ello. Os enseño las fotos y lo mismo que antes, si os parece bien, os comento alguna cuestión. A ver si soy capaz de pasarlo. Aquí está el texto. Ya, como os digo, esta parte ya es mucho más desinhibida y más personal. Esta es mi madre. Todavía en este momento no estaba en el punto, lógicamente, en el que está ahora. Y, digamos, todavía tenía ganado, tenía que seguir un poco con esos mismos ritmos habituales. Ahora, bueno, se dedica a otra cosa y tiene una vida mucho más saludable, en mi opinión. Es curioso también que en la primera parte, bueno, las personas que fotografié, las personas que salían, son personas con las que tenía mucho menos vínculo. El señor mayor que salía es el suegro de mi madre, que ha fallecido este año con 100 años. Y bueno, es una persona con la que obviamente tenía relación, pero no tenía ningún tipo de una relación que pudiéramos decir íntima o excesivamente cercana o afectuosa, ¿no? El señor del tuerto es un trabajador con el que ahora sí ya tengo un peón de granja, digamos, ¿no? Que trabajaba allí en casa ayudando con todas las labores. Y el niño sí es un primo segundo mío, ¿no? Pero es un niño con el que ahora tengo mucha más relación, pero bueno, era gente nueva para mí, porque no, digamos, no estaban en mi casa cuando yo vivía allí. Y en esta segunda parte, pues bueno, empiezo pues con mi madre, que al final es un poco la heroína y la protagonista de toda esta, de toda esta historia, ¿no? A ver si consigo pasarla. Vuelvo otra vez a plantear la cuestión de los espacios. Aquí, como decía antes, yo tengo el tema narrativo muy metido en la cabeza, independientemente de la fortuna con la que lo haga, ¿no? Y pues bueno, personajes, espacios, cerca, lejos, un poco esos códigos que me sirven un poco también para ordenar más fácilmente y más rápidamente algunas cosas. Aquí, aunque son fotos hechas de una manera más libre, más ordenadas a posteriori, o sea, son fotos que yo he ido haciendo sin saber que las iba a exponer en un momento concreto. O sea, pues,
podría surgir la ocasión, pero no, ya son fotos que estoy haciendo libres, ¿no? No tanto con un objetivo claro. Sigo anotando ya cuando reconstruyo y preparo preparo el material para hacer esta segunda exposición, entonces me vuelven a surgir temas, ¿no? Temas que tienen que ver con, otra vez con esta dinámica de qué ocurre con el rural, qué pasa allí, qué problemas hay, y de las muchas cuestiones que se suelen denunciar es precisamente la falta de servicios, ¿no? La carencia de servicios en muchos pueblos, que es uno de los elementos fundamentales para que nos planteemos muy seriamente si quedarnos o no, ¿no? O sea, siempre cuento la anécdota de que yo para ir al cine, bueno, siempre de chaval era muy curioso y quería ir al cine, ¿no? Empezaba el periódico por el final para ver la cartelera, ¿no? Y lo que había. Pero para ir al cine era un galimatías, ¿no? Me tenían que sacar a la General para coger el autobús que pasaba 2 veces al día, una a las 7 menos cuarto de la mañana y la otra a las 4:45, no, sí, a las 4:45 de la tarde. Tenía que llevar a mi madre a la General, luego iba a Lugo Ciudad, a Lugo Capital, y allí, bueno, como las sesiones eran un poco más tarde, ya no me daba tiempo a coger el autobús de vuelta, ¿no? Así que me la tenía que apañar con algún familiar que viviera en Lugo Ciudad para hacer noche y luego volver. O sea, parece que os estoy hablando del siglo XIX, pero bueno, es una realidad que vamos, que la he conocido de primera mano y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Que bueno, que hasta qué punto también van a poner más frecuencia de autobús y si no hay más gente para cogerlo, ¿no? Que también no es una cosa que también hay que plantearse. Y esa carencia de servicios, pues bueno, la introduje esta foto ya de una selección mucho más amplia, como os digo, no eran fotos que había hecho para esto específicamente, aunque sabía que estaban dentro de este proyecto, y uno que además en aquel momento estaba candente, aquí en Cantabria especialmente, la discusión en torno a los eólicos, ¿no? Desde mi casa se ven los eólicos, ¿no? Esto es una aldea que está en una zona alta y que tiene mucho monte, ¿no? Y una de las sorpresas para mí cuando volví era ver que el paisaje había cambiado bastante en ese sentido, ¿no? Y ya digamos, todos los montes que rodean eh, el pueblo están sembrados de eólicos. No diré nada en contra de los eólicos porque ese es otro tema, ¿no? Energías renovables, pero bueno, que se hagan de manera determinada para que sean respetuosos con el entorno. Bueno, no lo sé. Eso que quede dicho por si acaso, ¿no? Para no abrir discusiones. Lo que sí me interesaba era el contraste, que en esta foto yo creo que es muy evidente, el contraste entre la novedad y la vanguardia incluso que suponen, tecnológica que suponen los eólicos, con cómo está el tendido eléctrico del pueblo. Tengo más fotos, ¿no? Yo también fotografío de manera recurrente eh, las mismas cosas, ¿no? Me llaman la atención las mismas cosas y en este caso quería reflejar otra vez ese tema, ¿no? Es decir, estamos en la discusión de si eólicos sí, eólicos no. Es un avance tecnológico tremendo, es energía sostenible, renovable, lo que queráis, pero sin embargo, este es uno de los tendidos eléctricos que está ahí, bueno, es un poste que está en la esquina de la entrada a, a mi casa, ¿no? Ese como tema, pero también volvía, aunque ya con un punto de vista más abierto y no tan oscuro, si en lo otro me llamaban más los interiores, ¿no? Y también esa penumbra que tenía y que lo hacía todo un poco más dramático, y también mi gusto por el alto contraste, pues en este volvía un poco también a trabajar sobre ese entorno, pero con un punto de vista un poquito más, perdón, con un poquito más abierto y más brillante, si queréis, aunque trataba de reflejar también ese abandono, en cierto modo, de esos espacios. Y ya referencias que no tienen tanto que ver con el componente, oh, mirad qué mal está todo, sino que son cosas bueno, que están ahí. Y para mí de pequeño, pues la época de ensilar siempre era de mucho trabajo, pero también tenía su punto divertido, más desde un punto de vista juvenil, ensilar. O sea, ir a cortar la hierba y preparar los silos, allí, bueno, mientras se descargaba la hierba te daba para tirarte, ¿no? Como si fuera una piscina y jugar con ella, aunque a la vez tenías que ir trabajando. Y lo recordaba un poco como recreo, ¿no? Y ahí pues quise dejar constancia pues también del ensilado. Y luego porque me gustaba la imagen, ¿no? Me gustaba la masa
esa blanca, y también por eso lo fotografié, pero también quería dar cuenta de ese punto. En este sentido, aunque haya cosas evidentes como esta, pues también tiene esta clave, quizás, como decía antes, un poquito más encriptada, ¿no? Eso refleja la realidad, pero lo fotografío y lo incluyo porque es un recuerdo que tengo de un momento que está bien, ¿no? Y eso hace que también las fotografías acaben teniendo un carácter quizás más costumbrista incluso, ¿no? O sea, que haya también como, aunque involuntario, un intento de recoger pequeñas escenas, ¿no? Que uno se puede encontrar en el mundo rural. Bueno, y este es un ejemplo de eso, ¿no? No es tan significativo quizás desde el punto de vista de la narrativa, de las problemáticas del rural, sino que fue una escena que me llamó la atención y que me gustaba. Esta calle donde están estos patillos es una calle asfaltada, no es digamos, no es un camino ni una cambera, como se dice aquí en Cantabria, sino bueno, que estaban pululando por allí y ya está, ¿no? Y los vi y con el fondo me llamó la atención y lo dejé registrado pues como una escena de casi costumbrista, o una escena más que costumbrista típica que te puedas encontrar, ¿no? Esta es la parte en la que más me recreo a la hora de... Bueno, esta foto me la planteé al incluirla como una alegoría, casi, ¿no? O sea, una alegoría más que metáfora de todo lo que venía contando, ¿no? O sea, esa decadencia en las paredes, en los espacios, ese intento de levantar cabeza, ¿no? Ahí hay un intento de reforma de algo, pero que no termina, ¿no? Y bueno, que la imagen es curiosa en sí mismo. Y insistía un poco en esa idea, ¿no? De otra vez esos espacios más o menos que no terminan, digamos, de estar cuidados ni estar como espacios propios del trabajo. Como os digo, en esta segunda parte ya me había quitado ese pesimismo tan acusado que tenía en la primera, y por eso os decía antes lo de la carretilla. Ya, la carretilla de antes, pues mira, ahora me la encontré ya, obviamente no es la misma carretilla, pero digamos me la encontré ya en otro estado, ¿no? Y me servía. Yo trabajo mucho dentro de mi propia memoria, ¿no? Y a veces, por eso digo que tampoco me gusta contar demasiado las fotos, porque prefiero que las leáis desde vuestras claves, ¿no? Sino dar ese contexto y que entréis en ellas si es posible, ¿no? Si la foto está bien hecha o si he conseguido lo que buscaba, entiendo que podáis entrar en ellas y ver lo que creáis conveniente o la referencia que tengáis. Aquí me gustaba la carretilla, y verla de esta manera pues también era un poco la forma de decir oye, que no todo es horrible y decadente y demás, ¿no? O sea, hay gente trabajando ahí y la carretilla, que es un instrumento fundamental, funciona, ¿no? Esta foto, que igual es la más conocida de este trabajo, era mi síntesis personal, o sea, acabó siendo mi síntesis personal. Es una foto totalmente fortuita. Tuve la suerte de exponerla en la caverna y la gente me preguntaba, ¿pero cómo la hiciste? Digo, pura suerte. O sea, está hecha con una cámara analógica, lentísima, sencillamente vi la escena y disparé. Y luego al revelar el negativo estaba ahí. Y dije, joder, esta foto es la que refleja finalmente todo lo que estamos hablando, ¿no? El título que le puse a la foto, a ver si soy capaz de recordarlo, cuando la expuse en la caverna era la vaca, la sombra y la madre, o algo así. Ahí no me atreví a decir, esta es mi madre, esta es mi sombra, lógicamente, y esa es la vaca, ¿no? Y al final me resultaba ser un poco la síntesis de mi síntesis personal, íntima, presentándole el trabajo a otros compañeros y amigos, también fotógrafos, elegían otras fotos y dice, mira, esta es la que yo creo que mejor representa esto, ¿no? Para mí, en clave personal íntima, es esta, lógicamente, una foto en la que salimos mi madre y yo, no salimos en ninguna porque el que hace la foto soy yo y no me he hecho selfies, digamos, en clave fotográfica en este sentido con ella. Y en esta, pues bueno, era la forma que teníamos de salir los tres, ¿no? Los tres implicados casi en toda esa historia. Es una de mis fotos favoritas
y bueno, y en general gustó bastante cuando se expuso en solitario ahí en la caverna de la Luz. Y nada, un golpe de suerte que, que saliera esto, ¿no? Hizo que saliera esto. Y como os decía antes, ya no me quería recrear tanto en ese drama, sino que además de hablar de esos espacios que están como están, de esas actividades que ya no se hacen, en fin, de todo el drama y demás, pues quería dejar constancia como os decía antes, de que la gente también vive ahí, ¿no? Y que hay vida y que hay posibilidad de que haya relevo, de que, en fin, de que las cosas, bueno, también se pueden ver bajo un prisma de cierta esperanza. Como os decía antes, una de las fechas en las que siempre vuelvo a Galicia es Navidades y en mi casa se da pues, la particularidad de que somos dominicanos y gallegos. O sea, y en República Dominicana las Navidades se viven con especial alborozo y con especial intensidad. Así que en mi casa pues, bueno, se da un poco esa semblanza y cuando vuelvo pues me encuentro un poco con todo ese jolgorio, si queréis, ¿no? Y con todos esos momentos en los que, pues bueno, se dan pues escenas como esta, ¿no? Que es muy tierna. Me gusta muchísimo el contraste entre la niña y la mano de mi madre, que es una mano muy robusta y muy, como digo yo, de mujer rural. Y me encantaba poder reflejar este momento porque me parece muy tierno y muy de que, bueno, de que la vida florece allí donde te encuentres, ¿no? Y que por muchos avatares que te vengan encima, siempre hay un momento pues para que se dé algo así, ¿no? Esta es mi madre echando las cartas. Ahí en Navidad, pues bueno, se generan también todo este tipo de momentos y que a mí me gusta mucho porque, hombre, nosotros, nuestra parte caribeña, bueno, que somos caribeños, pues también somos muy supersticiosos y tenemos muchos elementos que tienen que ver con bueno, pues yo qué sé, con esas supersticiones, supercherías o como lo queráis llamar, eh, o creencias, yo qué sé, no sé, llamadlo como queráis. Y, y a mí siempre me hace gracia porque mi madre siempre está con eso. Yo también tengo alguno, ¿eh? Lo que pasa que no lo puedo confesar. Y no es matar pollos, ¿vale? Y pues bueno, pues siempre hay un momento pues para que te echen las cartas y me gustaba muchísimo porque representaba un poco ese encuentro también entre esos dos universos culturales, ¿no? Como decía en el texto, que que hacen que surja un entorno muy idiosincrático, ¿no? Mi madre, pues bueno, habla castrapo, que es lo que habla la mayoría de la gente en Galicia, que es una mezcla muy fluida entre castellano y gallego. Y ella habla pues un castrapo muy particular, porque lleva 32 años viviendo en Galicia, lo mezcla todo, absolutamente todo, de la manera más insospechada y más inesperada, y con un acento también, pues en fin, entre gallego y dominicano, que no sé, es muy curioso, ¿no? Y entonces todo nuestro entorno siempre es muy idiosincrático, ¿no? Y muy peculiar. Y se dan estas escenas que es una fotografía que a mí también me gusta un montón, pues refleja muchas cosas, ¿no? Y ya veis que a mi madre en esta segunda parte pues le he dado mucha cancha. Aquí volví a insistir un poco en esta idea, ¿no? Además del drama, pues hay momento también para la camaradería, la fiesta, el jolgorio, emborracharse, hablar, discutir, de todo, ¿no? Bailar incluso, también para la música, o también con la música. Ya os decía, bailar. Esta foto se titula Bachata y está hecha en el rural gallego o por un dominico gallego, lo que sea yo. Y están bailando bachata, ¿no? Y es una cosa que es otra vez esa idea que igual es la que predomina en esta segunda parte del trabajo, que es la del encuentro, ¿no? La del cruce de esos dos ambientes culturales o de esas dos
sí, esas dos tendencias culturales, ¿no? Que se dan ahí en mi casa. Y al lado de esto, pues hay allí pues, una vecina gallega de toda la vida, pues contándote otra cosa, ¿no? Y no sé. Y esta, pues bueno, que es un tópico narrativo ya que me venía muy bien para cerrar la selección de fotos y bueno, pues una carretera curva desde luego que llevará a algún sitio o no, o quién sabe cómo será ese sitio. Y básicamente esta fue la segunda parte de esta exposición. Otra vez se da, digamos, insisto, en algunos temas, me recreo más o menos en algunos otros, pero eh, no sé, luego me lo decís, ahora cuando pasemos a la conversación, a la parte más conversacional, que además ya me estoy cansando de escucharme, eh, creo que hay, digamos, en esos dos momentos expositivos, creo que hay una evolución muy evidente, creo que estéticamente también, pero también en la forma de afrontar el tema. De afrontar el tema. Trabajar por proyectos a nivel fotográfico es muy enriquecedor porque te permite, primero, desarrollarlo a lo largo del tiempo, te permite implicar muchas cuestiones, tanto estéticas, fotográficas, como temáticas y conceptuales, y te permite crecer. A mí en aquella ocasión me permitió, digamos, aprender a entender la fotografía también como una herramienta narrativa, ¿no? Como una forma de aproximarme a la realidad e incluso como una forma de poder contar las cosas de una manera que no podría hacerlo por otro medio, ¿no? Es decir, a mí, hombre, igual, igual soy muy atrevido, ¿no? No me costaría mucho sentarme a hacer una investigación y plantar un ensayo de X páginas en la que aborde estos problemas. Digo, no me costaría en principio por formación, ¿no? Luego el trabajo hay que hacerlo, como siempre. Abordarlo de esa manera, pero yo no me veo ni siquiera hoy, después de todo lo que os he contado, capaz de meterme a hacer un ensayo socioantropológico, histórico de todos estos problemas. Es decir, la fotografía me ha servido para poder aproximarme a esa realidad que es personal, pero que también es social y política. Entonces, desde ese momento inicial hasta ahora, pues bueno, creo que ha habido una evolución tanto en la forma de entender el tema, la forma de aproximarme a él, y también en mi forma de fotografiar y de entender la fotografía en sí misma y sus posibilidades narrativas. Como os decía antes, y con esto voy acabando lo que es mi exposición, es un trabajo que en parte lo doy cerrado porque cuando mi madre me llamó, o la llamé yo qué sé, hablando, me dijo, bueno, ya he vendido las vacas, ¿no? Yo di por hecho que estaba terminado el proyecto, pero bueno, luego he seguido haciendo fotos y tengo un montón de material que todavía está pendiente de revisión, de cribado, etcétera, etcétera. Y espero que de ahí dé para hacer con algo más de empaque, ¿no? En el que pueda unir las dos, digamos, las dos visiones, perdón, o los dos momentos, ¿no? Para preparar, por ejemplo, esta conversación, esta charla con vosotras y vosotros, mi intención era verlos unidos, pero no he sido capaz. O sea, quiero decir, veo tanta diferencia y tanta distancia entre lo primero y lo segundo que no sé cómo hacerlo todavía, ¿no? O sea, tengo bueno, pues que afrontar ese reto y ver para lo que da. O quizás tengo que abandonar la primera parte. No lo sé. Eso ya lo iré viendo sobre la marcha. Y, y bueno, y que el objetivo es ese. Tenía más imágenes, algunas que también forman parte de esto y que no he podido, bueno, y que no han estado en las exposiciones. A ver cuánto tiempo llevo. Bueno, con esto acabo. Que no han estado en las... A ver, no, hombre, esto no es. Que no han estado en las exposiciones, pero que forman parte del proyecto y más o menos están asentadas y que tampoco sé todavía cómo las voy a meter. Os enseño un par de ellas y con esto concluyo, si os parece.
sé si se podrán ver así más o menos. Bueno, espera. Por ejemplo, son otras escenas que también se dan, ¿no? En esos distintos momentos. A ver, que voy a ver si soy capaz de... Como muchos sabéis, yo hago mayoritariamente, bueno, hoy por hoy ya diría que mayoritariamente fotografía química, o sea, analógica y demás. Y en parte de que me encanta y me gusta mucho chatarrear con los químicos y el laboratorio y todo esto, también que me haya inclinado con tanta fruición por esa tecnología o por el uso de esa tecnología para hacer fotografías tiene que ver con lo patoso que soy con los ordenadores y la pereza que me dan muchas veces, ¿no? Os enseño estas fotos y con eso damos por cerrada la exposición. Son distintas fotos. Estas, por ejemplo, solamente me funciona en color. La he pasado a blanco y negro y y no sé cómo incluirla en el conjunto, ¿no? En el que el blanco y negro es tan característico, ¿no? Esta también, no sé si llegáis a verla, pero también me funciona en color, básicamente. No sé si reconocéis al personaje que está ahí. Tiene otra coña interna que tiene esta foto, otra gracieta interna. No sé, hago estos juegos a veces y son tonterías que solamente me sirven a mí. No sé si algunos reconocéis esa bolsa aquí de Santander. La bolsa esa de lunares. Bueno, es una tontería, no está puesta ahí por casualidad. ¿Vale? Pero bueno, como digo, solamente me funciona un poco internamente a mí. Entonces otra vez trabajando sobre los espacios, espacio de entorno. Ya os dije que era uno de mis modelos predilectos. ¿Eh? Sí, ahí, bueno, se aprecia, ¿no? Sí, sí. Sí, además, si queréis ahí en el comentario pedante, la composición muy piramidal remite, no sé, me cuesta poco relacionarlo, ¿no? Igual porque era lo que yo tenía en la cabeza, esa disposición con las líneas que conducen hacia él y luego hacia arriba. Hacia él. Bueno, y esas, así un poco como algunas de las otras fotos que hay de este trabajo. No me enrollo más, me gustaría muchísimo que me preguntarais cosas, que participarais, si hay alguna duda, alguna cuestión que queráis tratar, este es el momento. Hasta aquí. Mm. 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 ¿Para qué eres tú que he traído esta foto?
esclavas y además es una condena económica porque les obliga a endeudarse y tal, pero que no es aislado del norte de España, pasa en Italia, pasa en Francia, pasa en Inglaterra y pasa en Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido hay más trabajos fotográficos, curiosamente también en blanco y negro, que tratan esto. ¿Te has visto ahí, has visto algún autor así inglés? Influencias, dices. ¿Eh? Influencias. Influencias o por lo menos Referencias. referencias. Obviamente sí. Una... No, no tanto... Bueno, hay dos tipos de referencia. Una que puede ser temática, o sea, otras personas que hayan fotografiado más o menos el mismo tema en distintos contextos, y referencias estéticas. Es decir, a la hora de cómo presentar las imágenes estéticas, pues bueno, hay un montón, pero no me he metido a fondo a ver cuántos otros fotógrafos o fotógrafas han fotografiado el rural. Con algunos me he encontrado por el camino. O sea, digamos, con alguna de esas referencias. Para mí la más importante de esas que me he encontrado es el trabajo de Raymond Depardon, que es un fotógrafo francés. No sé si sigue, pero que estuvo en la agencia Magnum, que es muy conocida, una agencia de fotógrafos. Y él tiene un trabajo que me parece increíble, buenísimo, sobre rural. Y encima lo titula Rural, que era como yo había titulado lo mío. O sea que Raymond Depardon me copió sin saberlo. No, eso es broma. Y es un trabajo que él hace en el sur de Francia y más o menos va en la misma línea. El libro yo creo que es del año pasado. O sea, yo lo conocí antes de la segunda exposición, pero no estaba ni siquiera publicado cuando la primera, y al verlo, pues dije, joder, es que va por aquí la cosa, ¿no? Y lo titulaba igual, ¿no? Rural. Realmente es como yo llamo al proyecto en su conjunto, ¿no? Y nos encontramos efectivamente con cuestiones muy similares. Es decir, envejecimiento, eh, bueno, falta de relevo generacional, actividad económica improductiva o no improductiva, sino que no da para reproducir la vida, etcétera, etcétera. Vamos, es un trabajo que recomiendo muchísimo, a mí me encantó, y además si podéis ver el libro es un ejemplo de cómo hay que hacer un libro de fotografía, por lo menos de este tipo. Y él fotografió el sur de Francia, sobre todo en el mundo rural, desde finales, si no recuerdo mal, la primera foto debe ser finales de los 70, primeros 80. Y te encuentras con eso. Y él introduce el libro con un texto muy pequeñito, muy breve, en el que cuenta, pues yo qué sé, es una realidad que no es exactamente la que me tocó a mí o la que yo conocí directamente, pero que sí tiene muchas concomitancias y ponen encima de la mesa algunas cuestiones, ¿no? Él venía de una familia de granjeros, de un pueblito, también en el que no había escuela, ¿no? Y tenía que ir a otra, digamos, ya de un pueblo más grande, ¿no? De una villa, y él cuenta ya también, o sea, añade ahí algo que yo, por ejemplo, no trato, que es el choque entre la gente que viene del campo con quien está, digamos, en otro entorno, ¿no? En otro entorno e incluso en otra clase social, si queréis. Y él lo cuenta de una manera, bueno, muy descarnada, ¿no? De cómo se reían por la ropa, por la ropa que llevaba, a veces por cómo olía, eh, por cómo hablaba. Y digamos que tuvo toda esa experiencia vinculada a su condición de campesino. Y el trabajo ese pues lleva como 30 o 40 años desarrollándolo y lo publicó. Y para mí si tuviera que referirme a uno, sería a ese. Pero tampoco creo que sea algo que me haya marcado como tal. O sea, casi me ha gustado más el punto entre comillas, de confirmación, o sea, de que, joder, no me he equivocado tanto planteando esta cuestión, porque siendo particular tiene un componente de universalidad muy interesante, es decir, en distintas realidades, como bien dices, en distintos espacios, en distintos lugares, se da el mismo problema, ¿no?
O sea, es el sistema que va en una dirección y no quiere lastres, digamos, ¿no? Y el campo, en líneas generales, lo es, ¿no? Pues una actividad que se va tecnificando cada vez más. La producción intensiva hace que los trabajos más, o que la forma de trabajar, no digo tradicional, porque las pequeñas granjas también son intensivas, aunque la gente crea que no, las hay que no, pero también ordeñar una vaca 2 veces al día y darle determinados piensos o la hierba tratada de determinada manera, pues también es una explotación intensiva, ¿no? Que es hacer 1000 litros de leche en un día, también se las trae. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, porque siempre me voy por los cerros de Úbeda. Que sí hay referencias, hay mucha gente que ha trabajado desde distintos ámbitos el tema del rural. Así que sí, desde luego. Kevin, nos hacen por aquí una pregunta, Ildefonso, que está hablando online. ¿Mm? Dice, hola Kevin, me gustaría preguntar si ves soluciones porque da la sensación de que las administraciones solamente ven turistificación masiva, megagranjas o que nos reproduzcamos masivamente los blancos dejando de lado a la población migrante. Dile a Hilde que gracias y que nos vemos en la calle. Soluciones. Pues hombre, puedo decir alguna intuición de por dónde podrían ir los tiros. Lo primero, que las administraciones se pongan las pilas y lo aborden los problemas del rural con las vistas puestas en el medio plazo. Y no se trata tanto de subvencionar a la gente para que vaya al rural, de que está bien también dar facilidades, sino afrontar la desestructuración que hay en el ámbito rural, y para hacer eso pues tienes que tener, en mi opinión, un plan. Un plan que implique pues atender muchas de las demandas más inmediatas, pero que tienen que ver también con el recorrido. El mismo ejemplo que os ponía antes a nivel de transporte, a nivel sociosanitario, si queréis, ¿no? O sea, el tener que ir al médico se convierte también muchas veces en una odisea. Es decir, distintas cuestiones que contribuyan a que el campo no te expulse o a que te sientas expulsado del campo. No tienes que quedarte en el campo. La vida en el campo no es idílica, no es maravillosa, no es, yo qué sé, no existe el mito del buen salvaje ni nada por el estilo. Es más bien dura, abnegada y demás. Pero si tú quieres quedarte a vivir porque es la actividad que han hecho tus padres, tus antepasados, y además tienes más o menos los medios para poder quedarte a vivir, desde la administración entiendo que deberían darse facilidades para que eso sea posible. Darse facilidades, y ya te digo que no es una cuestión de, ahora te voy a subvencionar la leche, ahora te voy a subvencionar el trigo, ahora te voy no, esos son parches, que igual en determinados contextos hay que hacerlo también, porque, pues bueno, pues yo qué sé, la política proteccionista de tu mercado interior, pues tampoco me parece mal en sí misma, ¿no? Dependiendo. Pero sí tiene que ver con esto que digo, con dar facilidades para que si tú quieras vivir allí no tenga que ser una odisea, no tengas que tener la sensación de que estás, no voy a decir en el siglo XIX, pero sí a mitad del siglo XX, ¿no? Y que eso te permita decir, oye, pues si me quedo aquí, pues genial, ¿no? Porque cada vez que necesite un servicio mínimo, pueda acceder a él sin necesidad de tener que vivir, como decía antes, una odisea. Una odisea. Para mí por ahí irían los tiros. Obviamente no tengo una varita mágica ni una solución para el mundo, para los problemas del mundo rural. Las primeras a finales del 18. Sí, es todo reciente, ¿eh? Ya os dije que yo llevo muy poquito en esto. Finales de 2018 y el resto, vamos, a lo largo de 18, estamos en el 22, a lo largo de estos 4 años, en distintos momentos. Hay alguna que es de las que os he enseñado, hay alguna que estamos en el 22, hay alguna que es del año pasado. Ya te quiero decir que no. Los eólicos.
puede seguir viviendo. O sea, olvida todo lo que has podido sacrificarte en esto y en lo otro, porque es que si no, te vas a acabar como todas estas paredes que hemos visto, las ventanas esas tapiadas y demás, y olvidas o te mueres. Y está muy bien Sí, hombre, esa sensación de que el tiempo detenido también es relativa. O sea, sí, pero, joder, en el campo también hay internet, aunque llegue a veces de aquella manera. La cobertura, bueno, en mi casa la cobertura siempre se las trae. Hay que salir fuera de casa, aunque eso igual responde más a cómo es la casa, ¿no? Y las paredes estas de piedra eh, tremendas, ¿no? O sea, que son muy densas, pero bueno, que llegan las cosas, ¿no? O sea, que tampoco es que esté allí perdido de Dios. El otro día leía en el periódico que, no sé si desde el gobierno de Cantabria se iba a poner en marcha un plan para la digitalización de los ganaderos. O sea, suena extraño, pero tampoco lo es tanto. Mira, una de las cosas que no contempla quien ve el mundo rural como un paraíso idílico, bueno, pues ahí estoy cuidando mis vaquitas y demás, mis vacas, lo que sea, es que, por ejemplo, tener una granja supone muchísimo trabajo también administrativo. O sea, las vacas tienen un número de identidad, un pasaporte, bueno, llevan unas chapas y todo esto tiene que estar registrado y cualquier gestión, no digo que sea un trabajo monumental, pero vamos, que también hay que saber un poquito de estas cosas, ¿no? De manejar, manipular todo este tipo de cuestiones. Tampoco es como hace 20 años o 25, sobre todo después de las vacas locas o el episodio este de las vacas locas que hubo a principios de los 2000, que saneamiento y todo esto se puso digamos, la administración se puso más cabrona con todo el tema de la regularización del- de la cabaña ganadera, se hizo también más complicado. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la introducción también de novedades. El tiempo se congela en parte, sobre todo en las granjas pequeñas e incluso en las medianas. Por eso están desapareciendo, porque no son capaces incluso de adaptarse a un contexto que va cambiando tanto. Además de las dificultades que tienen por los precios de la leche, la cuota que impone la Unión Europea, yo qué sé, que a veces se compensa también con una subvención directa. Por eso decía antes en la respuesta a Hilde que no son las soluciones. Las subvenciones es como, yo qué sé, es un paliativo. Cuando ya estás ahí en fase terminal, te meten un chute de algo que en lugar de morirte hoy, te mueres dentro de 3 días, ¿no? Si me permitís el símil así un poco macabro. O sea, lo que hacen falta son estructuras más o menos serias para que haya esa continuidad. Claro que a veces puede dar esa sensación de que se detiene el tiempo, pero también hay todo esto, ¿no? O sea, también la maquinaria se renueva muchísimo, se ha renovado un montón, hay conexiones, todo esto, ¿no? O sea, que tampoco es un mundo oscuro, ¿no? Pero también se da vinculado al tema del envejecimiento, que muchas de esas cosas tampoco se incorporan del todo, se aprovechan. ¿Alguna cuestión más? Que voy a hacer un comentario, nos preguntan. Sí, sí. Gracias, Kevin, por tu charla, primero. Y voy a hacer un comentario con este tema. El mes que viene vamos a tener aquí a Cendera, que es una asociación que está luchando en contra de las macrogranjas, porque bueno, no sé si sabéis que en Soria querían hacer la macrogranja más grande de Europa. Y bueno, es la principal asociación junto con Greenpeace y otras que están luchando porque eso no siga adelante. Aparte de eso, vamos a reunir aquí a diferentes ganaderas y, bueno, y a diferentes personas que viven en el campo y que sí que, bueno, que viven con otros modelos, claro, quizás lo que tenemos que ver es tener otro modelo, primero otro modelo de consumo, otro modelo de producción y claro, eso lleva a otros modelos de vida en el campo más sostenibles Sí, y eso más, está claro. bueno, con otras fórmulas, ¿no? Que no te obliguen a que para que te den una subvención tengas que estar haciendo una serie de inversiones en esto, en maquinarias, en no sé qué, bueno, meterte ahí en unas ruedas que luego no te llevan a una vida digna en el campo. Y bueno, nada, era como el comentario que si el mes que viene, pues si os interesa, pues también podéis venir. Creo que los he matado y no me van a querer oír hablar más del campo en mucho tiempo. No sé, ¿tenéis alguna cuestión más? No sé cómo vamos de tiempo tampoco, si deberíamos ir acabando ya. Bueno, hay una cuestión. Una curiosidad
No debería. ¿Por qué? Porque yo llevo politizado desde que tengo juicio y razón. Yo me intenté leer el Manifiesto Comunista cuando estaba en segundo de la ESO. Obviamente con cero éxito. Y quiero decir, lo digo como coña, pero que es verdad, porque como ejemplo de que siempre he estado interesado. O sea, mi forma de ver las cosas está necesariamente atravesada por la política. Además, como sabéis, yo he estudiado historia, más o menos me he orientado, me han interesado más las cuestiones que tienen que ver con, obviamente, con sociedad, cultura, pero también con política. Y no necesariamente que ahora, pues bueno, vaya a, pues yo qué sé, que ahora haya dado el paso en una organización en la que llevo muchos años militando, por cierto, que haya dado el paso o que me haya tocado afrontar la responsabilidad de estar en primera línea, no tendría por qué influir en cómo... Sería al revés, en todo caso. O sea, yo ya soy político. O sea, que tenga ahora un cargo dentro de un partido no significa que lo sea más, que sea más político que antes. Una cosilla más. Podemos seguir charlando tranquilamente, pero bueno, por lo menos paramos el streaming. Pues nada, muchísimas gracias por venir, aguantar el chaparrón y espero que os haya resultado interesante.